Y ya pasamos al panel final, un tema de candente actualidad. Acuerdo Mercosur, Unión Europea y otros acuerdos en marcha. Ya están subiendo al escenario el ingeniero agrónomo Guillermo Bernaudo, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y Horacio Reiser, secretario de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina. Va a moderar este panel el colega Ricardo Bindi de Agrositio. Ya están subiendo al escenario. Les recordamos que esta jornada de la Mesa de las Carnes está siendo transmitida en directo por Chacra TV, por revistachacra.com.ar y por delsector.com. A todos los televidentes que nos ven por esas señales, el saludo desde aquí. Ricardo, adelante. Hola, hola, tengo sonido, ahí está. Bueno, quería arrancar de esta manera, ¿no? Porque creo que muchos de nosotros, por lo menos los que queremos un país grande, los que queremos esto, que yo hace como 3 años lo titulé por ahí el boom ganadero, estábamos muy atentos a lo que estaba pasando en Bruselas. Estos dos señores, Willy Bernaudo, Horacio Reiser, estaban ahí, en Bruselas. Hasta que en un momento, ¿no? En medio de las redes, alguno de ustedes habrá abierto el celular, habrá visto en algún lado y aparecía ese famoso mensaje y el abrazo del canciller, ¿no? Jorge Furí, en ese llamado al presidente Macri, y creo que todos estábamos contentos porque decimos, vamos a otro país. Después de 20 años, vamos a otro país y abrimos los mercados. Yo quería que ellos estuvieran acá porque son protagonistas de eso. Para mí es un momento especial y quisiera un aplauso para ellos dos por esto que nos hace tan bien para la Argentina. Gracias. Ahí, vamos a sentarnos acá, así no, nos ven más. Siéntense ustedes dos ahí si quieren, o vos acá si quieren. Ahí está, vamos. Les dije, no papers, dejemos afuera todo esto, ni papeles, vamos a charlar un poco. Así que hace un ratito le hacía una entrevista a Horacio, no lo conocía, Willy, nos conocemos hace muchos años, y le digo, me parece que está bueno contarle a la gente que está acá, ¿no? ¿Cómo es ese momento en el cual salimos como argentinos, después de haber cerrado, como nos contaban acá, ¿no? Haber cerrado todas las puertas, haber quedado mal con todo el mundo, haber traído barcos de vuelta con carne, etcétera? ¿Cómo es sentarse y negociar? ¿Cómo son esos momentos, no? Llegar allá. Yo me imagino que estamos tan acostumbrados a estar encerrados que salir al mundo y decir soy argentino, ¿no? Debe tener su precio, ¿no? Contanos un poquito de esa intimidad de esos momentos hasta que llegó el acuerdo. Bueno, inicialmente, o sea, yo creo que hay que decir que es una construcción, porque es una construcción de 3 años y medio, donde la Argentina desde el primer momento, desde el primer momento en que el presidente Macri habla en Davos, allí en inicios del 2016, da un mensaje muy contundente que en el escenario internacional se descifra muy claramente, digamos, ¿no? Y desde ahí construir relaciones durante estos años para poder llegar al momento que fue hace unas semanas en Bruselas y que más allá de la negociación que llevamos adelante nosotros, los negociadores, junto con Willy, con Luis Miguel, con el canciller Forí, con Dante Sica, es que en el plano político, cuando el presidente Macri levanta el teléfono y habla con un líder de un estado de los más importantes, de las economías más importantes a nivel global, pueda tener una comunicación que haga que las cosas sucedan, porque como sabemos todos, cuando se trata de negociaciones de Estado a Estado, o donde en este caso la Comisión Europea y en el caso nuestro el Mercosur, para que ocurran cosas es necesaria la presión política. Entonces, la combinación de tener buenos equipos negociadores, y pudimos armar un excelente equipo junto con agroindustria, junto con producción, por un lado, y por otro lado, tener a un presidente que cada vez que le dijimos que, mira, hagamos un llamado más a Merkel, un llamado más a Macron, escuchó y lo hizo y no dudó, es porque estaba convencido que es posible. Y a veces lo que nos pasa es que creemos que las cosas no se pueden lograr. De hecho, a mí personalmente, digamos, antes de salir a la última semana me dijeron, es imposible, nunca la Unión Europea va a firmar un acuerdo con el Mercosur por cuestiones geopolíticas, etcétera, y la realidad es que sí, se puede hacer las cosas si nos comportamos seriamente y somos creíbles y nuestra palabra vale y nuestra palabra se reconoce.
¿Cómo juega Horacio? Porque vos un poco lo estás diciendo, las construcciones a mediano y largo plazo. A veces somos cortoplacistas, ¿no? Queremos que el dólar se mantenga, que la inflación baje, etcétera. Y en este caso, la construcción de mediano y largo plazo. Yo creo que G20, ¿no? Esa imagen por ahí del Teatro Colón, todo ese tipo de cosas, me parece que van construyendo relaciones de confianza también entre los líderes del mundo, ¿no? Todo eso acumulado hace que esto se pueda surgir, ¿no? Efectivamente, y el rol que Argentina tuvo, primero siendo sede de la conferencia ministerial de la OMC en un momento muy complicado para la OMC, ofrecernos a Argentina para moderar eso y presidirlo, y después el rol que Argentina ocupó en el G20 y teniendo, digamos, un mensaje claro, eso primero a los líderes les llega mucho, y después, por otro lado, nosotros vamos generando relaciones con nuestras contrapartes, que también es algo que es clave. O sea, durante las últimas 2 semanas de las negociaciones, por ejemplo, los españoles vinieron un par de veces a Bruselas, nuestras contrapartes, a conversar con nosotros, a ver cómo iba la cosa, etcétera, y eso sirve, digamos, eso sirve porque el mensaje, y lo mismo los alemanes, digamos, y nuestras contrapartes de la Comisión Europea, y Argentina era presidencia del Mercosur, que llevaba 3 años y medio, Brasil se estaba incorporando con un nuevo gobierno hacía unos pocos meses, y creo que pudimos dar una imagen de una región muy potente, con el Mercosur es una región muy potente, una economía muy grande, 250 millones de habitantes, que por primera vez iba a hacer un acuerdo de esta naturaleza, y eso la Comisión Europea y los países de la Unión Europea lo entendieron claramente, y fue por eso que se materializó este acuerdo. Entonces esa construcción de que Argentina y el Mercosur quieren ir por una dirección, fue un voto de confianza, y un voto de confianza en un momento donde estamos en un año electoral. Porque también alguien podría haber dicho, bueno, pero esta gente está decidida realmente a transitar este camino en forma definitiva, o en realidad nos vamos a encontrar con una situación compleja. Fue un voto de confianza, creo que de la Unión Europea también, hacia nosotros los argentinos, que ahora, bueno, también vamos a tener que tomar una decisión que va a ser, me parece, determinante para el futuro de nuestro país. Willy Bernaudo estuvo ahí también, porque esto tiene un trabajo de equipo yo diría, de 3 grandes partes, ¿no? Ministerio de la Producción, Agroindustria, que si bien está dentro, Agroindustria, y por supuesto Cancillería, ¿no? En equipo. Vos llegaste allá, supongo que en todo esto habría muchas cosas que tenían que ver con cómo cerramos esto, qué pasa con el 0% de arancel a la yerba, o esto o el otro. ¿Cómo fue cerrar esos días, ¿no? Esos últimos días para poner la coma, el punto, los papeles que van pasando, ¿no? Acepto o no acepto. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo vivieron? Como decís, Richard, es un trabajo muy de equipo. Dentro de la industria hay gente que trabajó muchísimo, algunos están acá. Y Marisa en ese momento también estaba en agroindustria, así que fue un equipo que fue trabajando bajo el liderazgo de Horacio. Te digo que me tocó llegar a patear los penales sobre el final, pero me parece que es importante destacar que se venía durante todo el trabajo, y sobre todo en ese final donde quedaban las cosas más sensibles, en un trabajo que fue artesanal producto por producto. Realmente esto tiene 2 patas, ¿no? El que se siente más competitivo, el que se siente que voy a Europa, y el sector que se siente con algún riesgo. Y me parece que vale la pena destacar, acá vamos a hablar de la parte competitiva, que son nuestras carnes seguramente con más fuerza, pero la importancia del trabajo artesanal, del trabajo de cuidar cada sector, donde se logró una cosa que es única en estos acuerdos de Unión Europea, que son los 15 años de plazo para algunos productos, para los productos más sensibles nuestros. Así que esa artesanía y ese cuidado fue importante, y creo que se notó en este mes, se notó en la situación en que los sectores fueron respondiendo y se distendieron, se relajaron y empezaron a pensar, bueno, pero dentro de 15 años ya no me preocupa que estén acá, yo quiero estar allá. Así que eso me parece que es muy, muy importante, y destacar la situación, ¿no? Argentina, el liderazgo de Mauricio Macri y el liderazgo de Argentina en Mercosur nos tocó una situación alineada, donde el liderazgo de nuestro presidente era el que quería llevar este acuerdo adelante, que se concretara, y el equipo de Argentina, que presidía la negociación, el equipo de Horacio como presidente, como líder del grupo de negociadores, fue el gran impulsor. Fue una alineación de situaciones muy particulares que estuvo bajo el liderazgo de Mauricio Macri, y
no se encuentra con un Mercosur, bueno, dispuesto a acompañar, te diría en un primer momento, y bueno, después siguiendo el equipo. Horacio, te meto un poco en el tema de hoy, ¿no? En el tema de carnes, después vamos a ir más en profundidad con Willy, pero vos que tenías que negociar un montón de cosas, artículos, un montón de productos, y ida y vuelta. ¿Cómo fue cuando se habló de carne, ¿no? Sobre todo en Europa? ¿Cómo es el tema? Calidad, cantidad, me competís, no me competís, yo ya tengo otros proveedores. Supongo que todo eso en las negociaciones debe haber surgido, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, ahí contamos claramente con el apoyo de Agroindustria, Willy, los equipos de Agroindustria para negociar, pero también un componente político, porque si uno agarra hoy los diarios de Irlanda o de Francia, parece que es el apocalipsis, digamos, el acuerdo, digamos, y la realidad es que no es así, en primer lugar, no es, si bien es un beneficio importante, digamos, lo que consigue el Mercosur, y creo que la reducción también del arancel intracuota Hilton es un beneficio muy importante para nosotros, que me parece que potencia las posibilidades del sector en un momento donde además hay otros mercados que se están abriendo y que están traccionando mucho como China, pero sí era un sector más sensible. Y sí, la conversación del presidente Macri con el presidente Macron en el momento, que en realidad fue una conversación que ocurrió en el 2018, fue clave para entenderse bien, mirarse a la cara y decir, bueno, estamos haciendo algo que es balanceado, no estamos intentando generar un perjuicio en otros mercados, sino que nuestro producto, que es un producto reconocido, de alta calidad, que es demandado, bueno, consideramos que tiene que estar y formar parte de esto. Fue una concesión que la Unión Europea no dio nunca a alguien en forma individual en términos de volúmenes. A nosotros quizás los volúmenes nos parecen que, bueno, podrían haber sido más, o pero la realidad es que si uno mira las negociaciones de la Unión Europea, en los últimos años no ha dado esos volúmenes. Por eso era la sensibilidad que ellos nos trataban de explicar a nosotros, y que nosotros les decíamos, bueno, pero igual representa un porcentaje muy chico del consumo de Europa, y por lo tanto nos tienen que dar más todavía. Entonces sí fue sensible, fue bueno entender cuál era el límite del otro, porque ahí también en una negociación hay que conocer cuál es el límite del otro, digamos, y qué es lo que el otro realmente puede dar y para que ocurra, y en nuestro lado también saber cuál era el límite por debajo del cual, digamos, a nosotros tampoco nos interesaba el acuerdo. Pero como muchas veces decimos, no son solamente unas cuotas, sino que estamos liberalizando más de 1.300 posiciones arancelarias que entran a libre comercio para toda la agroindustria, digamos, ¿no? Entonces hay que valorarlo en ese contexto también. Willy, acá había una torta muy buena que mostraba cómo vamos creciendo en otras carnes, ¿no? Lo que fue el boom avícola, ahora el porcino también. Ovinos, que está poniendo muy fuerte, provincia de Buenos Aires trabajando firme. ¿Cómo ves también otras carnes? Y también una pregunta que por ahí me hacían en radio a veces era el temor a los productos lácteos, ¿no? Che, nos van a invadir de productos lácteos a nosotros, de marcas conocidas. Hacemos un balance de oportunidades y también de lo que puedan surgir como debilidades o cosas en las cuales, si no sos competitivo, podés tener problemas, ¿no? Sí, destacar una cosa de la parte de carne bovina, después paso por las otras carnes. En bovina una solución creativa, o sea, la baja del arancel de Hilton fue una manera de solucionar el tema volumen y tasas, con lo que fue de altísimo impacto para la Argentina, dentro de los países Mercosur de altísimo impacto. Y después nosotros ya estábamos exportando cortes caros extra cuota, esos cortes iban con 30 y pico de arancel, pasan a 7,5, o sea, lo que hicimos fue consolidar nuestro negocio en términos de aranceles. Y en las otras carnes, bueno, en la parte avícola nosotros exportamos 6.000 toneladas, prácticamente nada, porque teníamos un arancel del 32%, me parece, un arancel prohibitivo para entrar, y hoy se abre una cuota para todo Mercosur de 180.000 toneladas. La desproporción es gigantesca, o sea, en la carne de aves, las pechugas saladas serán seguramente el producto que vaya para allá, es no estar y la posibilidad de estar. Es un salto cualitativo, no solamente una cuestión de números. Eso para la carne avícola también, bueno, en lo porcino también son aranceles muy altos, del 20 y pico %.
Entonces, en estos productos se rompe la barrera del no o el sí. Es más cualitativo que cuantitativo porque los volúmenes que se alcanzan son muy altos. Y en tema de lácteos, bueno, creo que hay una solución importante. Productos que se importan a Mercosur son productos de muy alto valor. O sea, el volumen, el tipo de queso que se importa de la Unión Europea es un queso de alto valor, de $14.000, esos valores. Entonces, se estableció un sistema de cuotas que va a permitir seguramente a nuestros quesos seguir accediendo sobre todo a mozzarella, que es un producto de mucha exportación a Brasil, seguir accediendo al mercado brasilero, y nos vamos a encontrar con que nuestro mercado de destino de Brasil va a poder ser atendido por Argentina, como estaba hasta ahora, porque esto es un acuerdo de libre comercio, no de protección de mercados, pero de cualquier manera por volúmenes vamos a poder acceder. Y así que incluso el sector de los lácteos, que era uno de los sectores sensibles, lo tomó muy bien, incluso los lácteos de Uruguay, que también es un sector sensible, bueno, convivieron con este sistema de cuota que se armó, con la restricción de mozzarella, bastante bien. ¿Cómo juega este concepto de empresas transnacionales? Uno escucha mucho de esto, ¿no? De decir, mira, a veces vos te imaginás Argentina con el otro, pero vos podés ser Argentina y el otro trabajando juntos en empresas transnacionales. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo funciona en el mundo? ¿Cómo puede funcionar acá? ¿Y qué oportunidades tienen cuando uno imagina también una ganadería del siglo XXI por ahí, ¿no? Que sé yo, frigoríficos compartidos, cosas que lo hacemos en forma conjunta, ganar, ganar. ¿Cómo viene esa tendencia y cómo puede funcionar acá? Sí, claramente lo que generan a los acuerdos de este tipo está visto en primer lugar no solamente un aumento del comercio, sino un aumento de la inversión. O sea, en el caso, por ejemplo, de México, que tenía un stock de inversión extranjera directa a la Unión Europea similar al argentino, nosotros tenemos un stock de inversión europea de 30.000 millones de dólares acá en la Argentina. México, cuando lo firmó con la Unión Europea, era algo así como 25.000 millones de dólares. Bueno, la inversión europea en México en 10 años se triplicó. O sea, el stock pasó a 75.000 millones de dólares. Y bueno, Argentina podría recorrer un camino de multiplicar la inversión, y eso lo que implica es que las compañías hagan joint ventures o se junten importadores con exportadores argentinos, o parte de los procesos se instalen en alguno de los dos lados del Atlántico con inversiones, y eso lo vemos que ocurren, porque además lo que ocurre, y quizás tanto en la agroindustria, pero en algunas veces mucho más en lo que es la parte industrial, toda la participación en las cadenas de valor, digamos, ¿no? Casos como lo que ocurrieron en España, donde España en un plazo de 15 años pasó a tener unas exportaciones sobre PBI muy bajas a incrementar el ratio de exportaciones sobre PBI en forma muy, muy fuerte, y la explicación de eso fue la participación en cadenas de valor. Entonces nosotros tenemos esa posibilidad porque hoy tenemos aproximadamente un 12% sobre nuestro PBI en términos de exportaciones. Eso quiere decir que tanto hacia afuera como en lo que es la región, que es el Mercosur, tenemos una muy baja exportación. La exportación intrarregión, inclusive de los países de la Unión Europea, explican muchísimo, un porcentaje mucho más alto sobre PBI que lo que tenemos nosotros con el Mercosur. O sea, es una oportunidad para la Unión Europea, para hacer negocios dentro del Mercosur también, y por eso lo vemos como una gran oportunidad para la cual hay que prepararse y hacer las reformas, que es la otra pata interesante del acuerdo. La pata, a mí me entusiasma no solo la apertura de mercado, sino que nos pone un horizonte de reformas y programas que nosotros vamos a tener que discutir en los próximos 10 años. Acá es interesante una charla como esta porque uno puede ir al fondo de lo que son oportunidades y cómo prepararse, ¿no? Esto es como el que negaba, no, los carteros se van a quedar sin trabajo el día que llegó el mail, se quedaron sin trabajo, o ahora reparten otras cosas, ¿no? Y cuando uno mira Mercosur, Unión Europea, hay muchos que lo quieren bombear, ¿no? O lo tiran así. Y vos decís, si hacen eso nos quedamos de nuevo en el mercado interno y no salimos. Y hay otros que están tratando de ir más rápido. Y te cuento, te digo esto porque me parece que hay una pregunta clave que es ¿cómo juega
el acelerarlo, ¿no?, con la puesta en punto de la entrada en vigor provisional, que yo te preguntaba, que es, hay gente que más rápido dice, che, tengo que esperar 10 años, 5 años, 4 años, o si yo soy un tipo que quiero ya acomodarme a esto, lo puedo aprovechar porque esa entrada en vigor provisional me puede meter dentro de un paraguas. ¿Cómo juega eso? Bueno, eso depende de las canastas de los productos. La entrada en vigor, ¿en qué plazo se desgravan los productos por parte de la Unión Europea? Si lo vemos como la oportunidad ofensiva, digamos, ¿no? La entrada en vigor, que, digamos, si las cosas van bien y parlamentariamente es ratificado en la Argentina, es un plazo que podría tardar 2 años, o sea, será algo que sea ratificado en el año 2021, y si también es ratificado en el 2021 en el Parlamento Europeo, hay una serie de productos que pasan de pagar aranceles a pagar 0 arancel en la entrada en vigor provisional. O sea, en el 2021, fines del 2021, principios del 2022, van a estar entrando sin pagar ningún arancel. Ya lo tenemos prácticamente. Eso para un grupo de productos. Algunos ejemplos, las frutas, por ejemplo, peras, duraznos, todo eso entra en vigor a 0. El maní entra a 0, productos de la pesca entran a 0. Las cuotas empiezan a crecer en 5 años desde la entrada en vigor, y en 4 y 8 años entran otros productos como los cítricos y otros productos, digamos, a más largo plazo. Pero en general la Unión Europea, el 76% del comercio lo desgrava en forma inmediata en la entrada en vigor. Entonces, esa es una oportunidad, y por lo tanto ahí vienen las provincias, el trabajo de las provincias, donde ante algunas manifestaciones de que resulta una tragedia el acuerdo, ¿no?, porque algunos dijeron que es una tragedia. Bueno, habrá que ver y habrá que discutir con las provincias, y los gobernadores tendrán que discutir si no quieren ellos estar aprovechando esta oportunidad lo antes posible. Y esa es la discusión que me parece interesante, porque ahí se discute, bueno, queremos aprovecharlo, queremos hacer las reformas, queremos ser competitivos, y esa es la discusión que me parece que resulta de interés. Willy, en todo esto, para ponernos de acuerdo, hay mucha interacción entre entidades, entre privados, entre instituciones, entre público y privado. Me parece que hay mucho de eso. Después llega el legislativo tiene que aprobarlo. Hay un montón, digamos, es una verdadera red, ¿no? Muchas entidades de entrada sintieron la satisfacción que sentimos algunas, ¿no? Qué bueno, esto nos mete en el mundo rápidamente. ¿Qué se está haciendo? ¿Ya hay entidades o empresas que empiezan a tocar la puerta y dicen, che, me gustaría trabajar con ustedes, cómo podemos empezar, cómo vemos las otras partes? ¿Arrancó ya esto en agroindustria? Te diría que esta primera etapa, que lleva justo ahora clavado un mes, ha sido la de enterarme cómo es mi producto, porque a veces cuando hablamos de un título de producto, detrás de eso hay un montón de posiciones distintas, comerciales. Entonces, bueno, yo te diría que hoy estamos en esa etapa profunda de ese detalle. Y como vos decís, esos plazos de 2 años para entrar en vigor muchas de las frutas, por ejemplo, uno ya está escuchando gente de Río Negro que está diciendo, bueno, 2 años para entrar con 0 a Europa, pero yo planto y tardo 6 u 8 en cosechar. Así que son plazos muy cortos para muchos de los productos, para las inversiones que requieren y para esos procesos. Así que, bueno, ya están las comunicaciones, ya está la gente mirando, tienen conocimiento de su mercado, pero en muchos casos también esto es entrar o no entrar, algo que se hacía muy difícil. Y yo sé que a vos te divierte cuando hablamos de la pesca, sí, pero en pesca es de un impacto importante. Europa es un destino muy importante en nuestra pesca, que la pesca le compite a la carne vacuna cabeza a cabeza, porque el total de pesca exporta más que vacunos. Creo que este año vacuno le va a ganar, pero es un producto que gran parte de nuestros productos van a entrar con 0 arancel dentro de 2 años, y eso significa un impacto enorme en la actividad, significa un impacto enorme en la capacidad de procesamiento. Hay mucha parte de productos de la pesca que se exportan con bajo nivel de procesamiento. Tener aranceles 0 va a permitir invertir eso que era el arancel en mano de obra argentina, así que todos estos acuerdos son además generadores de empleo, ¿viste? Te tiro 3 conceptos. Me da la sensación de que nosotros estamos acostumbrados mucho a volumen, ¿no? 54 millones de toneladas de soja, 147 millones de toneladas de esto, 620.000 toneladas, todos como toneladas. Acá en esto no juega más, o juega, digamos, fuertemente, nos permite diversificar un poco la estrategia y el timón, el concepto de calidad, el concepto de valor agregado en origen, historias, marcas, cosas de las cuales, qué sé yo, veíamos
carne Angus, ¿no? Y yo decía, uy, ¿cuántas de estas tendríamos que hacer, ¿no? De este tipo de cosas. ¿Cómo ves eso? ¿Nos ayudará a madurar? ¿Es un sueño? ¿Se puede hacer? Sí, hay mucho de eso. Pienso en un producto como la miel, que también tiene una cuota, creo que de 40 o 45 mil toneladas, que está muy por arriba del récord de exportación que hemos tenido. Es un producto importante, somos principales proveedores de Alemania y países así, somos exportadores, jugadores importantes en el mundo. Y bueno, estas bajas aranceles nos permite también poder poner los productos con mucho más detalle, más apuntando a productos de calidad y demás. Todo te fortalece, o sea, cuando hablamos de una baja de un arancel de 12%, estamos hablando de que si un dólar de 42 me le bajan el arancel, paso a tener un dólar de 47 para vender, pero sigo en un dólar de 42 para comprar, para mis gastos. Entonces, esa capacidad nos permite generar agregado de valor, nos permite generar diferenciación, nos va a permitir invertir en el mercado para productos específicos. Y eso me parece que son todo el combo que viene detrás, ¿no? Cuando se habla no es solamente una baja de arancel, no es solamente un aumento de volumen en algunos casos, es la posibilidad de trabajar los productos con otra diferenciación, accediendo a mercados, y estamos hablando de Europa, ¿no? Que es un mercado terriblemente exigente, con altísima capacidad, son 34.000 euros de ingreso per cápita la de los europeos, un mercado exigente. Entonces me parece que el ejemplo de la miel es bueno porque Alemania es un mercado exigente de miel, somos grandes proveedores y vamos a poder seguir dando pasos para adelante en estos productos. Horacio, ¿cómo juega el paraguas de imagen institucional, ¿no? Porque si vos decís, bueno, nos pusimos de acuerdo en Mercosur. Yo creo que Alfonsín, Sarney estarían chochos de ver esto, ¿no? Ponernos de acuerdo y hacer algo realmente. Después decir, y está con un socio grande, importante como la Unión Europea. ¿Cómo eso te apalanca más cosas? Por ejemplo, una alianza con Canadá, que es un mercado importante, algunas alianzas con otros países. ¿Cómo es en términos estratégicos en Cancillería eso? Claramente el acuerdo con la Unión Europea, que representa un 20% del PBI del mundo, digamos, haber logrado un acuerdo que es uno de los acuerdos más grandes de la historia, no solo del Mercosur, que es el más grande que firmó el Mercosur, sino también de la Unión Europea, le da una validación institucional al Mercosur y a la Argentina como miembro del Mercosur muy, muy fuerte. Entonces, creo que las negociaciones que seguimos teniendo, la que tenemos ahora con EFTA, la que tenemos con Canadá y otras potenciales que podemos llegar a tener, nos colocan muy bien en una posición, digamos, de fortaleza y además ya tenemos los parámetros con los cuales el Mercosur negocia. Cualquiera va a ser público, digamos, ya es público los capítulos, entonces los demás países es un pro y un contra, digamos. Por un lado ya saben qué es lo que pudiste darle a la Unión Europea, no implica que lo que le diste a la Unión Europea se lo das a cualquiera, porque vos podés negociar en función digamos, cada negociación es independiente, pero sí te marca un poco una base sobre la cual el Mercosur puede construir y sobre la cual ahora a muchos países le va a interesar un acuerdo con la Argentina. Y lo que sí, hay muchos, y esto nos permite hablar con mucho mayor claridad con varios países que son una gran oportunidad para nosotros, pero que en la práctica no hemos materializado acuerdos porque esos países tampoco se han mostrado abiertos hacia los productos argentinos. Una gran oportunidad, por ejemplo, es México. México es una gran oportunidad para la Argentina. México tiene una gran asociación con Estados Unidos, pero esto también nos permite hablar mucho más claramente con México, porque mira, nosotros acabamos de cerrar un acuerdo, el problema ahora no somos nosotros que no queremos llegar a un acuerdo. Entonces, también, porque antes nos decían, pero ustedes son el bloque más cerrado del mundo, con ustedes no negocian nunca, siempre tenés las de perder, claro, porque siempre con el track record que teníamos, todo el mundo decía, la culpa es del Mercosur, la culpa es de Argentina. Bueno, ahora no es la culpa nuestra, sino que hay que ver si los demás también tienen vocación para sentarse con nosotros, que sí somos un competidor con mucha fortaleza en lo agroindustrial, pero bueno, esas son las reglas del juego y nosotros las estamos jugando, en este momento las estamos jugando y pretendemos que el otro lado también la jueguen. Entonces, se nos abren ese tipo de oportunidades y pararnos en la negociación desde un lugar un poco distinto con un track record de mucha más confiabilidad.
Ustedes saben que jueves y viernes pasado estuve en unas jornadas de jóvenes del campo, ¿no? Interesante porque un economista les dice, miren muchachos, Argentina tiene el problema del fenómeno del rulo, ¿no? Entonces todos abrían los ojos qué es el fenómeno del rulo. Y dice, miren, en el año 83 Argentina tenía el mismo PBI per cápita que Corea del Sur, 3.000 millones de dólares, más o menos, no sé eso. Entonces se levanta uno y le dice, ¿y ahora? Y ahora nosotros tenemos más o menos 9.000 al tipo de cambio actual, y Corea 31.000. Entonces, 3, 4 que estaban en una mesa preocupados le dicen, dígame, pero ¿cuál es el secreto para que hayan crecido tanto y nosotros no? Bueno, que no hayamos crecido es el rulo. Subimos, bajamos, vamos, venimos, tenemos crisis cada 7, 8 años, no cumplimos las cosas, etc. ¿Y cuál fue la clave del éxito? Exportaciones, inversión y competitividad. Entonces, ¿quieren que le dé el ejemplo de exportaciones? Y dijo, constantemente Corea del Sur se preocupó por ir exportando a una tasa del 8% anual y constantemente se preocupó por tener inversiones al 30% anual. Y además es competitivo. Entonces la pregunta que te hago viendo todo eso, ¿no? Es, hay que pegar una vuelta de cultural importante porque ser competitivo significa todo. Vos, yo, mi macro, mi política, la sustentabilidad, la cultura país, todo eso. ¿Cómo ves todo eso, ¿no? Para que uno pueda volver a imaginar ante los jóvenes que podés llegar a crecer y levantar. Para mí esa es justamente lo que estás mencionando, es uno de los grandes beneficios y grandes expectativas que se generan y esperanzas que se generan para la Argentina. Todos aquellos que hayan tenido una tradición exportadora y de generar vínculos a nivel internacional, como lo es el sector de la carne, porque el sector de la carne argentino tiene una memoria de décadas y quizás de siglos de exportar. Entonces sabe lo que es generar un negocio afuera, sabe el valor de tener un cliente afuera y ahorra mucha palabra, mucho diálogo. O sea, no hay que discutir las cosas porque se sabe que si no cumplís las cosas, no haces las cosas, no sos serio, digamos, no tenés un resultado. Y eso es lo que me parece que puede empezar a pasar en la Argentina con otros sectores que se puede utilizar este acuerdo como una política de Estado, en definitiva, como lo puede ser una política macro que podamos tener, que nos fuerce y nos obligue y nos permita descubrir que el negocio de largo plazo para la Argentina no es solamente vender al mercado argentino o tener un mercado protegido en una parte de la región, sino que es ser competitivos, ser serios, ser confiables, ser transparentes y tener mercados de largo plazo donde cuando vamos nos reciben y dicen, no, acá viene un productor argentino de un determinado producto y le doy la atención que tiene. Y eso es lo que al final va a hacer que Argentina crezca a las tasas, su economía crezca a las tasas que debería crecer y que puede crecer. Y es la única manera donde nosotros vamos a crecer a tasas que nos permitan que en plazos como hizo España, llegar a niveles, digamos, de empleo, a niveles de reducción de pobreza y a niveles de bienestar como que Argentina debería tener sin ningún lugar a duda. Entonces, ese es el carácter transformador que puede tener el acuerdo, que me parece que acá se entiende muy bien en estos ámbitos, pero a veces en otros ámbitos no se entiende porque no ha habido la experiencia acumulada de los años que se necesitan. Ahora como 3, 4 años, yo le digo a Willy, vos tendrías que ser presidente del INASE, ¿te acordás? Te había dicho, porque lo que necesitábamos en ese momento era avanzar en este concepto de ley de semillas, ¿no? Entonces la pregunta que te hago es, ¿cómo juega en la seriedad nuestra y en el futuro el tema de respetar patentes, respetar convenios, ley de semillas, creaciones fitogenéticas, cosas que tienen que ver también con el mejoramiento genético animal y todo eso? ¿Cómo juega eso y cómo tenemos que alinearnos también? Porque supongo que nadie va a querer traer cosas acá si sabe que se la podemos currar a los 2 días, ¿no? ¿Cómo es? Es algo de lo que ya venía diciendo Horacio, ¿no? Todo este tipo de acuerdos, toda esta inserción inteligente en el mundo, como fue la política, como la definió el presidente, nos lleva a ir alineándonos adentro también. Es una locomotora que obliga a que los vagones de atrás se vayan poniendo en línea. Obviamente, para el mundo, el respeto a la propiedad intelectual es fundamental para el mundo con el que queremos trabajar y comerciar. Y muchas otras cosas, o sea, es la propiedad intelectual, pero es los temas ambientales, es la política fiscal, y eso se engancha con algo que hablaba recién de competitividad, ¿no? Creo que, y el otro día también lo dijo el presidente en Paraná, en el frigorífico Alberdi, la segunda mesa después de lo que fue Vaca Muerta,
muerta fue la mesa de las carnes. Y es esa mesa donde paso a paso, a veces en barro, a veces patinando y otras veces en tercera o en quinta fondo, como decís vos, vamos marcando y cambiando las cosas. Entonces, parte de lo que trabajamos dentro de la cadena de carnes para la transparencia, para tener un control fiscal, para ir avanzando en los temas sanitarios, para que el SENASA tenga hoy el prestigio que tiene, que le permite ser la que habilite frigorífico para China como único servicio sanitario en el mundo que tiene ese privilegio. Estas cosas son parte de esa seriedad. Propiedad intelectual es una, pero el ambiente es otra, pero la seriedad laboral es otra, pero la seriedad laboral quiere decir que todo el mundo trabaje dentro de las normas y sobre eso estamos trabajando juntos con la mesa de carnes todos los días. Así que yo digo, en este escenario, en el 2015 se largaba la mesa de carnes, parecía muy loco que estaban los consumeros con la exportación, parecía más loco que estaba Roberto, que estaba Cepa acá arriba con los pollos, y hoy estamos hablando de esos mercados juntos y estamos claramente pensando en un mundo distinto. Si pienso en 2015 y pensar lo que es China hoy en términos de carnes, no lo teníamos en el radar, pero me dice que no, Víctor, en la cabeza. No sabíamos que iba a existir todo esto. La situación de los cerdos era un plan de que lleguemos a los 8 o 10 kilos de consumo. Y hoy estamos viendo a los chinos que vienen a acompañar a los argentinos con sus inversiones. Entonces, en este escenario, la seriedad, la transparencia, el cumplir las reglas y el ser un país serio es fundamental para no quedarnos afuera de una locomotora que nos está llevando a 1000. Tengo la última para terminar, Horacio. A Willy se le ha preguntado muchas veces porque venía de CREA, de ser un técnico, en su momento se jugó a la política, se metió y ocupa la silla que a veces cuando nos protestamos por algo porque la ocupó alguno que no tenía que ocuparla, ¿no? Suele pasarnos en la Argentina. Vos venís también de la actividad privada, tipo exitoso en lo tuyo, ingeniero industrial. ¿Cómo es pasar a la actividad pública? ¿Cómo es ocupar esas sillas? Y de repente, ¿cómo es ir logrando estos logros, ir llegando a estos logros? Y por el otro lado también, algunos golpes que te habrás ido pegando que a veces desaniman en la burocracia política o en la burocracia de todo lo que son un poco todos estos organismos. Bueno, en primer lugar, es una enorme satisfacción poder estar formando parte del equipo del presidente Macri, que de hecho a mí personalmente me recibió porque yo no formaba parte del equipo que venía de la ciudad, sino que me incorporé primero como asesor del presidente en diciembre del 2015 y después ocupando esta secretaría. Pero creo que, bueno, por el momento de la carrera en la que yo estaba, la edad que yo ya tenía, me permitía poder hacer poder incorporarme a la función pública, y me parece que como generación, digamos, lo que por lo menos yo me planteé es, como generación, por la edad que, digamos, tenía, era poder realmente llegar, digamos, como todos decimos cuando seamos más viejos, y mirar atrás y decir, bueno, pudimos, en el momento en donde que Argentina tenía la oportunidad y tiene la oportunidad de dar un cambio definitivo y trabajar realmente por el bien y no en proyectos que claramente no trabajan por el bien. Esa es la oportunidad que se nos dio y creo que es una oportunidad que tenemos que tomar todos los argentinos, y yo lo recibo como una bendición de algo que nos ocurrió, y bueno, y ponernos después hacer todo el esfuerzo que nosotros podemos hacer, pero después, bueno, las cosas se dan de la manera que tengan que ser. Y esa oportunidad para mí ha sido una oportunidad que me la dio el equipo del presidente Macri, el PRO, Cambiemos, y estoy enormemente satisfecho de trabajar también con colegas como Willy, digamos. Obviamente la función pública tiene sus frustraciones. Los que vienen del sector privado, bueno, creen que todo se puede hacer más rápido, y creemos que todo se puede hacer más rápido, y bueno, y al final hay que seguir ciertos procesos, hay que entender los tiempos, pero también hay una lección que es, y quizás los que trabajan ya en política hace bastante tiempo, si uno tiene un objetivo claro y tiene un liderazgo, digamos, bien formado, sanamente formado, como lo armó el presidente Macri, con la perseverancia los resultados ocurren, y no son solamente casualidad, sino son resultado de una perseverancia de insistir, 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 y ir contra todos los que dicen que las cosas no se pueden hacer, digamos, porque muchas veces yo recibí durante todos estos años, digamos, mensajes, mira, esto nunca lo vas a poder hacer, hace 20 años que lo estamos tratando de hacer, ¿por qué piensan ustedes que lo van a poder lograr? Pero es
haciendo las cosas bien, haciendo las cosas en forma transparente y siendo perseverantes que se logran los objetivos, pero también con un alto grado de ambición y a veces no dejarse amedrentar por la burocracia que dice que las cosas no se pueden, a veces hay que pasar por encima de la burocracia, bien pasada, digamos, ¿no? Porque a veces el técnico que está en un lugar está haciendo bien su trabajo, pero a veces hay un objetivo político superior que hay que entender, que es más importante, y cuando se puede visualizar, como lo estamos visualizando ahora, que este objetivo que hemos logrado supera a veces no todo el mundo queda contento con esto, hay gente que queda, digamos, no satisfecha, pero cuando puede ver después la película, el cuadro completo, ahí se puede comprender que esto era mucho más superador que alguna reglamentación o alguna traba que había que modificar. Entonces, contra eso, bueno, personalmente me gusta pasarle por encima, pero en equipo, digamos, ¿no? O sea, en equipo y con un mandato claro, que es el mandato del Poder Ejecutivo, que emana del poder del presidente, digamos. O sea, en definitiva, es el poder del presidente el que permite que algo como esto se materialice. Bueno, una mañana con todo. Yo llegué acá a las 9 menos cuarto, la realidad me llené de ideas, vuelvo a cargar las pilas de nuevo con lo que llamo el boom ganadero. Si esto no es el boom de algo que tiene potencial y es ya actualmente algo que está funcionando, no lo tenemos en ninguna otra cosa. No hay duda que las tasas no acompañarán, creo que no le acompañan ante ningún tipo de negocio, pero es un tema macroeconómico que seguirá solucionando y ojalá la política también ayude a que se solucione. Vimos temas técnicos, vimos temas de 5 años de trabajo. Me impactó muchísimo y saqué una foto, la tuiteé al toque, que era ver todas las sillas y cada uno de los pilotos de cada una de las instituciones acá, escuchar a los de la mesa de enlace, con CREA, a los técnicos. De realidad, uno de acá se lleva la cabeza enormemente energizada. Por ahí un amigo me decía, ojalá tuviéramos la misma cantidad de canas que hay acá, pero tuviéramos ese mismo volumen también de algunos que tuvieran en 20, 30 años menos. Yo creo que lo vamos a ir logrando, ¿no? Entusiasmar también más a los jóvenes con la ganadería. Tuvimos varias camadas que en la agricultura se fueron al siglo XXI. Y la ganadería me parece que está retomando otra vez ese ritmo también en los jóvenes profesionales, agrónomos, veterinarios, administradores. Bueno, para mí un orgullo, le agradezco muchísimo a todos los de la mesa de enlace, le agradezco también a Víctor Tonelli, a Fernando Canosa. Las cosas no vienen porque sí, yo creo que hay un haz de luz que te cae en el momento justo. A mí me cayó de poder estar en esta mesa con ustedes dos, compartiendo exactamente que como si hubiera estado en el living de mi casa. No sé si pude haber sido mejor o peor, pero lo hice con la exacta sensación, intimidad y ganas que lo hubiera hecho en el living de mi casa. Les pido un aplauso muy grande para Horacio Reiser y Víctor Tonelli. Y Víctor Tonelli y Willy Bernardo, maestro. Y yo me voy a sacar una selfie, si ustedes me permiten, con ustedes atrás, y ellos dos vengan, porque quiero hacerles llegar justamente a alumnos de facultad y a gente que está en le voy a decir, miren muchachos, toda esta gente acá está pensando en cómo hace una mejor ganadería, cómo le llega al mundo con más proteínas, y estos dos señores, igual que ustedes, son los protagonistas. Gracias.